Gusto de verle el día de hoy. Si usted trajo su Biblia, ¿por qué no la saca junto conmigo? Y vamos a dar inicio a lo que es nuestra predicación el día de hoy. Si usted recuerda, hemos estado hablando de lo que yo he titulado como las diferentes respuestas y consecuencias cuando nosotros escuchamos la voz del Señor. Quiera o no, existe consecuencias a nuestra respuesta a la voz de Dios. Cuando escuchamos la voz de Dios, tiene que haber una respuesta, pero al mismo tiempo, de acuerdo a esa respuesta, también tenemos nosotros consecuencias, ¿okay? Y hemos visto entonces lo que hemos dicho que son 12 voces cuando Dios empieza a hablar después de los 400 años de silencio. Y miramos que la primera voz fue la voz de Zacarías, a la cual le titulamos la voz de la duda, porque un hombre que aunque servía en el templo, pero dudó cuando la palabra de Dios vino a su vida. Pero vemos también que Dios no mira ese tipo de duda como algo que nos descalifica, sino por el contrario, tuvo su consecuencia, pues él se quedó mudo durante todo el parto, durante toda el embarazo, más bien dicho, de su esposa Elizabeth. Pero al final Dios le muestra su gracia y puede recobrar entonces él la voz. Pero hay consecuencias. Vemos también la segunda voz, que es la voz de María, a la cual titulamos la voz del asombro. La voz del asombro, quien queda asombrada, quien también le pregunta al Señor, ¿cómo puede ser esto? Pero no es como una duda, sino más bien, explícame de qué forma, tratando de comprender el gran asombro que ella tiene por haber sido escogida de parte de Dios para ser parte del plan salvador de nuestro Señor. Vemos que la tercera voz también fue la de Elizabeth, y la cual titulamos la voz de la bendición. Ella bendice al Señor al darse cuenta que Dios cumple su promesa. Vemos la cuarta voz, que es la voz de José, a la cual le titulamos nosotros la voz de la razón. Él empieza a razonar con Dios, empieza a ver de qué forma, porque dice la Biblia que era un hombre justo, él quería disolver este compromiso que tenía, porque sabía que el hijo no era de él, pero Dios tiene que visitarlo en un sueño y él acepta, usa la razón, el razonamiento, el entendimiento y obedece al Señor. La quinta voz fue la voz de Gabriel, la voz de la revelación. Gabriel es el ángel que viene y revela los planes de Dios, ¿ok? El nacimiento del Mesías, la entrada de Cristo Jesús a la humanidad. Vemos también la voz de ángeles, una voz que titulamos la voz de la adoración, como se unen ellos a la voz del ángel y empiezan a adorar a Dios en las alturas. Vemos la séptima voz, que es la voz de los pastores. Y a esta voz le titulamos la voz de la declaración. Ellos declaran lo que Dios les ha dicho cuando fueron y vieron al niño. Y regresaron entonces, ¿a qué? A declarar lo que habían visto y oído. Vemos también la octava voz, la voz de Simeón, que es la voz de paz. Cuando le dice Simeón en el templo, cuando mira al niño Jesús, dice, gracias Dios, porque ahora puedo morir en paz, porque he visto tu salvación. Qué excelente la voz de Simeón. El día de hoy queremos terminar con las últimas 4. La novena es la voz de Ana. Y Ana la titulamos como la voz de agradecimiento.
Mire, qué excelente, la voz de Ana, la voz de agradecimiento. Y quiero que usted recuerde que de una o de otra forma, todos o cada uno de nosotros vamos a tener un tipo de voz. Vamos a tener un tipo de respuesta a escuchar el mensaje de salvación, el mensaje de Navidad. Ya sea que usted esté en Ana, esté en José, en María, en el ángel, en Gabriel, en Elizabeth o en cualquiera de estas otras 12 voces, pero usted va a tener que responder al mensaje de Dios. Ahora venimos y vemos a Ana, la voz de agradecimiento. La gente en tiempos de Ana eran oprimidos, como el día de hoy, mas ella no se desanimó. Como al contrario, el día de hoy hay muchos desanimados. Dios enviaría al Redentor prometido y ella lo vería. Escuche, también Dios ha prometido, Jesús ha prometido volver por nosotros. Y no importa la situación que estemos viviendo, esa promesa Dios la va a cumplir. ¿La creemos? Un día, orando ella en el templo, y un día, al verlo como un bebé, supo que era el Mesías prometido. Yo quiero decirle, va a llegar el día, pero me interesa que entienda, Ana se encontraba en el templo, no estaba en una discoteca, no estaba en una reunión familiar, estaba en el templo, porque los que buscan de Dios, buscan al Señor en el templo. No estoy de ninguna manera siendo religioso. Yo sé que Dios está en todas partes, pero Dios ha escogido manifestarse, revelarse, hablar a nosotros en su templo. Ella supo que él era el Mesías prometido, como nosotros también. Al estudiar la palabra del Señor, al meditar en su palabra, al permanecer orando, vamos a poder identificar cuando es Dios el que está hablando o es meramente ideas de hombres que se nos están presentando. Ella eleva entonces una oración y alabanza y agradecimiento al Señor. Muchos el día de hoy van a estar desilusionados porque no recibieron el regalo que ellos querían. O tal vez muchos otros no recibieron ningún regalo. Pero yo quiero decirte, el mejor regalo del mundo, el mejor regalo que tú puedas recibir en esta vida es el mensaje de salvación, que todas las Navidades el mundo celebra sin entenderlo. Pero yo quiero animarte a que recibas en este año, que no dejes que se te acabe este año sin recibir el mejor de los regalos que tú puedas recibir, que es la gracia, la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Veamos entonces cuál es la profecía de Ana. Esta la encontramos en el capítulo 2 del libro de Lucas, el capítulo 2, versículos 36 al 38, que nos dice lo siguiente. En el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casados. Escuche, su esposo murió después de 7 años de casados. Ahora ella es muy anciana. ¿Y dónde estaba? En el templo. ¿Dónde están todas aquellas que quedan viudas a muy temprana edad? Sencillo, ahora están en su segundo o tercer matrimonio. Pero no Ana. No una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo. No lo estoy diciendo yo. Quiero que lo vea en la palabra del Señor.
Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casado. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. ¡Wow! 84 años. Nunca salía del templo. Mientras que el día de hoy las viudas andan entremetidas por el otro lado, no en el templo, sino fuera del templo, buscando a su segundo esposo. Mire qué contraste. Y luego nos preguntamos, ¿por qué Dios no usa mi vida? Es que no hay un compromiso con Dios. ¿Qué es lo que dice? Hasta la edad de 84 años nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche. Y que lo que hacía de día y de noche, adorando a Dios en ayuno y oración. O sea, era una persona que estaba en devoción a Dios. No andaba ahí entremetida entre las cosas del mundo. Nos dice el verso 38. Llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Mire, me encanta. Ella llega en el momento en que Simeón hablaba con María y con José. ¿Y qué empieza a hacer ella? Empieza a alabar a Dios. Yo quiero decirle, a la iglesia venimos a alabar a Dios. No a exaltarnos a nosotros mismos, no a darnos el alarde de todos los logros que yo he hecho, mis éxitos, mira lo que yo he logrado. No, venimos a alabar a Dios. Tristemente hemos abandonado nosotros el día de hoy la alabanza a Dios y la hemos sustituido por cosas pura y meramente humanas. Alguien dijo por ahí, un falso maestro, un falso profeta, falso maestro, dijo, a la iglesia se traen 2 cosas, la Biblia y tu chequera. No, mentira. A la iglesia venimos, ¿qué? A adorar a Dios, no a ser entretenidos. No venimos nosotros a exaltarnos a nosotros mismos, venimos a adorarle a Él. La Escritura dice que nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria. Y no estoy enojado, créamelo. Estoy contento porque muchas veces nosotros el día de hoy hemos perdido el sentido o nos hemos desviado del verdadero mensaje del Evangelio. Y ahora a lo malo le decimos bueno y a lo bueno le decimos malo. Usted no sabe cuántas veces me dicen a mí, fueron pedradas, o sí, fueron pedradas. La Biblia me enseña que si yo las recibo como pedradas es porque no estoy dispuesto a recibir la verdad de Dios. Pero no es que sean pedradas, porque no puede haber salvación sin el perdón de tus pecados, sin que tú te arrepientas. ¡Wow! ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos hablar de esto? Pasa Navidad y Navidad y otra Navidad y otra Navidad, pero no queremos hablar. Los pastores hoy día no se quieren meter en esta cuestión de hablar de que necesitamos confesar nuestros pecados, que necesitamos arrepentirnos. No, es que eso incomoda. Eso incomoda. La gente viene muy aturdida, viene apaleada por el mundo. Hay que animarlos. ¿Qué mejor ánimo que decirte que Dios quiere perdonarte, pero necesitas arrepentirte de tus pecados, que es lo que te separa de Dios? Esta mujer esperaba que Dios rescatara a Jerusalén. Nosotros también esperamos que el Señor regrese por su iglesia y nos rescate de este mundo que está corrupto, de este mundo, de este sistema que no quiere nada que ver con las cosas de Dios, que no le digan, que no le cuenten. La 10ª voz es la voz de los sabios. Sí, los sabios no son magos y tampoco eran 3, que no le digan, que no le cuenten.
De repente decimos, sí, no eran magos. Bueno, tal vez eran magos. No, no, dice que eran personas sabias. ¿Sabe por qué? Porque solamente una persona sabia busca a Dios. Los demás estábamos así como estábamos nosotros antes de recibir la gracia de Dios en nuestras vidas. Estábamos, ¿qué? Creyendo que éramos sabios, vivíamos neciamente y no buscábamos a Dios. Pero la voz de los sabios es la voz que nosotros hemos titulado como la voz de la adoración. Jesucristo dijo que el Padre desea que, ¿cuáles adoradores le adoren? Aquellos que adoran en espíritu y en verdad. En espíritu porque han nacido de nuevo, porque espiritualmente hablando estamos muertos. Y en verdad porque lo hacemos de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la palabra revelada, lo que es la Biblia completamente. No a ideas inventadas de hombres corruptos, o como dice la Escritura, de fábulas, cuentos de viejas. Veamos la voz de los sabios. Los sabios vinieron desde muy lejos buscando al rey que había nacido. Mire, al rey que había nacido. No sabían, habían escuchado probablemente cuando había sido el pueblo judío capturado y llevado a otros países lejanos. Quizás escucharon hablar a Daniel. La verdad es que ellos vinieron desde muy lejos buscando al rey que había nacido. Escuche, nosotros ahora no queremos ir a la iglesia a menos que esté a una cuadra de donde yo vivo. Estos hombres viajaron yo no sé cuántos días, pero venían desde muy lejos. Y al encontrarlo, lo primero que hacen es adorarlo. Y le entregan regalos. ¡Wow! Lo adoran y le entregan regalos. Muchos de nosotros venimos como ese falso cantante, ¿verdad? Con manos vacías. No vengas con manos vacías. Tienes que traerle algo al Señor, porque Él es digno de. Y no estoy hablando necesariamente de dinero. Aunque aquí, mire lo que le entregaron. ¿Qué fue? Oro, incienso y mirra. Ellos reconocieron que Él no era solamente el Mesías de los judíos. Mucho tiempo, el día de hoy, es para los judíos. No. Él no solamente era el Mesías de los judíos, es el Mesías también de los gentiles, de nosotros. El ungido de Israel, pero también era el Salvador del mundo. Y a través de los tiempos, su historia, esta historia de los magos, iba a decir, ya te das cuenta, estamos programados. La voz de los ¿qué? De los sabios. Su historia, su ejemplo, retan el día de hoy a millones de personas a que lo adoren como Cristo el Señor. No como ese niño que está ahí en ese pesebre acostadito, porque Él ya no está ahí. La cuestión y la pregunta es, ¿lo adoramos como Cristo? Como el ungido, el enviado de Dios, como el Señor de nuestras vidas, como el Rey de nuestras vidas. ¿O estamos orando a otro Jesús? Uno no bíblico. Veamos la historia de estos visitantes del Oriente. Dice en Mateo 2, 1 al 12, Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron. Y de nuevo, escuche, llegaron a Jerusalén y preguntaron. El que es sabio va a interesarse por saber de las cosas de Dios. El necio no quiere nada que ver con Dios. Él está feliz en su pecado. Versículo 2. Otro. Algunos sabios de países del Oriente llegaron a Jerusalén
y preguntaron, ¿qué es lo que preguntaron? ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Ahora aquí dice que ellos llegaron ¿a dónde? A Jerusalén. Ellos llegaron, es lógico que si usted anda buscando, va a llegar con la primera persona que usted se encuentre y le va a preguntar. No necesariamente quiere decir que ellos fueron directamente ¿con quién? Con Herodes. Ellos llegaron a Jerusalén y preguntaron, creyendo tal vez ellos que, si nosotros hemos visto esta estrella maravillosa y creemos en ese mensaje de los judíos, probablemente todo Jerusalén tiene que saber esto. Pero veamos qué es lo que sucede. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. ¿Perdón? Entiendo a Herodes que se perturbe. ¿Por qué? Porque él era una persona que le encantaba el poder. Y la idea de que alguien viniera a usurpar su posición de poder lo llevó incluso a asesinar a sus hijos, o por lo menos algunos de ellos, para que no llegaran a tomar esa posición que él tenía, ese reinado. ¿Qué dice? Pero se perturbó también, no solamente él, sino que todos en Jerusalén. Miren qué tremendo. Esta va a ser mi 58 Navidad. ¿Y cuántos pasan toda su vida, Navidad tras Navidad, desperdiciando la invitación que el Señor les está haciendo de arrepentirse, de confesar sus pecados a Él, de rendirse a Él? Porque ¿sabe qué? No hay otra cosa que valga la pena. En esta vida estamos de pasadita. Lo que importa es la vida que viene después de que nosotros morimos. Y tristemente muchos ignoran y creen que al no responder al llamado de Dios, pues de una manera u otra están respondiendo. ¿Sabe cómo responden? Rechazando el mensaje de la Navidad, rechazando a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hace Herodes entonces? Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? O sea, este Herodes no tenía ni idea de las cuestiones religiosas. No sabía absolutamente nada. Por eso llama a los maestros de la ley religiosa y les pregunta, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? Versículo 5 nos dice, en Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Mis hermanos, nosotros ya tenemos todo lo revelado en la palabra que es la Biblia. Deje de andar buscando un hocus pocus por otro lado, una nueva revelación aquí. Se va a meter en problemas. Crea lo que ya está escrito en la Biblia. Versículo 6 nos dice, y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judea, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Me encanta. Versículo 7. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Nunca dice aquí que ellos fueron a Herodes. Herodes los mandó a llamar. Entonces, versículo 8, entonces les dijo, vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está, para que yo también vaya, ¿y qué? Y lo adore. Mentiroso. Este no quería adorar a Jesús. Este quería matar a Jesús.
Y cuánta gente el día de hoy también está viviendo o respondiendo al mensaje de la Navidad, mensaje de salvación, con hipocresía. Estamos con otros intereses dentro de lo que es la iglesia. Tenemos una agenda encubierta, pero ponemos una carita muy bonita, como que, oh sí, díganme dónde van a ser para yo también ir y adorarlos. Mentiras. Versículo 9. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino, y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Versículo 11. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Miren qué tremendo. La tradición nos ha enseñado, ¿verdad?, que los 3 reyes magos, lo cual es mentira, no eran 3, y tampoco eran reyes magos, ¿okay? Pero que llegaron, ¿dónde? Llegaron al pesebre. No, llegaron a casa. Lean la Biblia. Llegaron a casa, probablemente el niño ya no estaba un bebecito. ¿Qué dice? Pero llegaron y vieron, entraron en la casa, ya no estaban en el pesebre. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María. ¿Y qué es lo primero que hace? Se inclinaron. ¿Y qué? Y lo adoraron. ¿Estamos nosotros viviendo una vida de inclinación hacia Dios? ¿Una vida de adoración? ¿O solamente venimos a entretenernos todos los domingos y todos los días de servicio? Que dice, luego abrieron sus cofres. Para nosotros tal vez el día de hoy no tenemos el cofre, pero este bien puede ser un cofre donde yo lo abro al momento de dar los diezmos y ofrendas, ¿o qué? O lo cierro y no es conmigo la cosa. Ya va a ver más adelante. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. De nuevo, no venga con manos vacías, porque eso quiere decir que entonces Dios no lo ha bendecido a usted, y eso es mentira. Dios suple para cada una de nuestras necesidades. Cuando llegue el momento de irse, o cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Mira qué excelente. Dios dirige a la gente sabia. Al necio, Dios lo deja tranquilo en su necedad. Tenemos que aprender. Tenemos que aprender a ser sabios y buscar la dirección de Dios. Y no solamente buscarla, sino obedecerla cuando Dios nos está diciendo por dónde irnos. La voz número 11. Esta es la peor de todas. La voz de Herodes. La voz de Herodes, que hemos titulado la voz de la decepción. ¡Qué decepción más grande! Muchos viven como que esto fuera todo en la vida. ¡Ay, es que no me quiero morir! Es que te vas a morir. Eso es lo más seguro del mundo. Herodes, la voz de la decepción. Herodes no tenía la intención de adorar a Cristo Jesús. Quiero que lo entiendan desde un principio. Y hay gente que se acerca a las iglesias, pero no es con la intención de venir y adorar a Jesús. Es con la intención de venir y sacar a alguna jovencita, o también el día de hoy, ¿por qué no decirlo? Alguna jovencita se acerca con la intención de sacar a algún jovencito de los caminos de Dios. Nos acercamos a la iglesia por diferentes razones. Herodes solamente quería matar a Jesús. ¿Por qué? Porque le dijeron que ¿quién era? Era el rey de los judíos que acababa de nacer. Ah, no, pero es que él era el rey.
Y como dicen por ahí, ¿verdad? Y en mi reinado solo mis chicharrones truenan. No hay lugar, no hay cupo para nadie más. Solamente quería matarlo. Él siempre será recordado como la voz que nadie quiere escuchar. Porque fue el que, después de enterarse, calculó y mandó a asesinar a todos los niños judíos menores de 2 años de edad. ¡Wow! Mateo 2, 1 al 8 nos dice lo siguiente. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Pregunto, todas las navidades, mire, todos los años, yo sé, no me venga a mí con cuentos, el 25 de diciembre no es la fecha que nació Jesús, pero aquí no importa la fecha en que haya nacido, lo que importa es que nació. Es que Dios entró en la historia del ser humano, eso es lo que importa. Ah, no, pero es que no fue el 25, ¿a mí qué me interesa? Voy a aprovechar lo que esta gente está celebrando para ministrarles, para proveerles con la verdadera historia de la Navidad. Cuando el rey Herodes oyó, se perturbó profundamente. Y muchos están perturbados, tan perturbados que lo único que saben es emborracharse. Porque están perturbados, no entienden el mensaje navideño. Otros tal vez dirán: ah, no, pero yo no bebo bebidas alcohólicas. Pero estás más endeudado que... No se trata de los regalos que puedas dar. La Navidad no se trata de eso, y a veces entramos en un lío, de un problema. A veces hasta en las reuniones de la iglesia hacemos este intercambio de regalos y la gente termina enojándose y algunos hasta se van de la iglesia. Ah, es que a mí me dieron el peor regalo. O sea, bueno, pues nos metemos en este rollo que no tiene nada que ver con el asunto. ¿Qué dice? Igual que todos en Jerusalén. Esperaban al Mesías, pero no estaban ni entonados, ni enchufados, ni sabían qué estaba pasando. Igual, mucho creyente el día de hoy no sabe qué está sucediendo. No, yo no celebro Navidad. No, yo no pongo el arbolito porque se está adorando. No, que esto, no, que lo otro. Y pasamos desapercibida la mejor oportunidad que Dios nos está brindando de que un mundo que no conoce a Jesús, pero celebran a Jesús. Y perdemos la oportunidad de poder presentar el Evangelio. ¡Qué triste! Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? Pues él no sabía nada. En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, ¿no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá? Porque de ti saldrá un gobernante. ¿Que será qué? Que será el pastor de mi pueblo Israel. ¿Conoces al pastor de tu vida? ¿Te lo han presentado? Y si te lo han presentado, ¿lo has ignorado? ¿Has dudado de él? ¿No hay cabida en tu corazón para él? Wow. ¿O tienes otra agenda escondida? Nos dice el versículo 7, luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada. Miren, así actúan estos Herodes el día de hoy. Todo es privado. ¿Por qué? Porque no quieren que el mundo se dé cuenta de lo tranzas que son. Y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo, y así son estos Herodes, hipócritas, igual que el Herodes de aquel entonces: oh, vayan a Belén y busquen al niño con esmero. ¿Y qué dice? Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está, para que yo también vaya y lo adore. Mentiras.
son falsos. Pero sé que el tiempo se me está yendo, así que la voz número 12 es la voz de Juan el Bautista. La voz de Juan el Bautista, la cual es la voz de la preparación. La voz de la preparación. Y esto me encanta porque toca mucho, no solamente a todos aquellos que hemos sido llamados a proclamar el Evangelio de Cristo Jesús, a proclamar las buenas nuevas, sino que también a todos como creyentes, como cristianos. Tenemos que saber qué es lo que estamos proclamando. ¿A quién adoramos? ¿Qué creemos? Juan el Bautista, después de 400 años de silencio, entra Juan el Bautista. ¿Cuál es el mensaje de Juan el Bautista? Porque yo creo que el mensaje Dios lo da. Y aquí lo vemos con Juan. Pero muchos han abandonado este mensaje. Y ahora nos divertimos tanto, nos entretenemos tanto, que hemos hecho a un lado, o hemos opacado, o hemos erradicado el verdadero mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Como la introducción a una sinfonía. O sea, Dios preparando toda la orquesta. La voz de Juan se levanta en el desierto. Su llamado al arrepentimiento. Eso es lo que entró Juan diciendo. Un mensaje que el día de hoy no queremos decirlo. No, porque se ofende la gente. No, porque la gente se va. Entonces tú estás complaciendo a la gente y no a aquel que te llamó y te dio la posición para proclamar su evangelio, no el tuyo, no el que tú estás inventando. Eres un hombre infiel si cambias el mensaje de salvación. Yo lo siento. Llamado al arrepentimiento es silenciado al iniciar el ministerio público de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que entender de que esto se trata de Jesús, no de mí. Aquí yo no soy el más importante, pero como que de repente, ¿verdad?, se nos sube y nosotros creemos que somos siempre lo digo, creemos que somos la última Coca-Cola del desierto, cuando ni siquiera llegamos a cola. ¿Ha visto las sodas? Ya no es Coca-Cola, no solo es cola. Parece Coca, pero no es Coca. Y así estamos nosotros. No, aquí el mensaje se trata de Jesucristo. Juan lo entendió. Y él, al nomás ver a Jesús, apunta al Señor. Y él mismo lo dice, porque es necesario que yo mengüe y Él crezca. Se trata de Jesús, nunca se ha tratado de nosotros. Lucas 3, del 1 al 19. Ahora sí, póngase su cinturón de seguridad. Era el año 15 del reinado de Tiberio, el emperador de Roma. Cualquiera puede decir, ¿a mí qué me interesa eso del emperador de Roma? Escuche, Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes Antipas gobernaba Galilea. Este Herodes Antipas era hijo del Herodes que mandó a matar a los más de 200 niños o más niños de 2 años de edad para abajo. Su hermano Felipe gobernaba Iturea y Traconite, y Lisanias gobernaba Abilinia. Y usted podrá decir, ¿a mí qué me interesa? Quiero que entienda que tanto como en aquel entonces, como en el día de hoy, se tenía esa falsa idea, ¿no?, de que si yo soy rey, el próximo rey va a ser ¿quién? Va a ser mi hijo. Y el próximo, el hijo de mi hijo.
Y el próximo, si ya no hay hijos, entonces a un familiar, pero que todo quede en familia. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. El rollo era igual, tanto en el mundo como en la iglesia. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. En ese tiempo un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. ¿Dónde vivía? En el desierto. ¿Dónde vivimos ahora? Todos vivimos en casas bonitas y queremos siempre vivir en lo mejor y lo mejor de lo mejor. Y olvidamos de qué se trata todo este asunto. Versículo 3. Entonces Juan fue de un lugar a otro. Miren cómo cambian las cosas. Juan fue, al recibir el mensaje del Señor, fue de un lugar a otro. Ahora nosotros, que la gente venga a nosotros. No, tenemos que salir allá afuera. Entonces Juan fue de un lugar a otro, por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada. El día de hoy no hablamos del bautismo, ¿verdad? Hay mucha gente sentada en nuestras iglesias, con años aquí sentados en la iglesia, y no se han bautizado. ¿Por qué? Porque no hablamos del bautismo. La gente debía, era un deber, la gente debía ser bautizada. ¿Para qué? Para demostrar que se había arrepentido de sus pecados. Escuche, el bautismo se hace porque ya sucedió algo dentro de mí. Aquellos que todavía están esperando, probablemente es porque no ha sucedido nada dentro de ellos mismos. Para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios, ¿para qué? Para ser perdonada. Versículo 4. Isaías había hablado de Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto. Isaías, en el Antiguo Testamento, habló de Juan después de 400 años. Pasaron 400 años, pero se está cumpliendo la profecía ¿de quién? De Isaías. Es una voz que clama en el desierto: preparen el camino para la venida del Señor. Nosotros estamos preparando mi mejor vida hoy. En lugar de estar preparando el camino para la venida del Señor, que dice: ábranle camino. Muchos de nosotros estamos estorbando porque el Señor no puede pasar por el camino que Él mismo ha trazado, porque nosotros estamos estorbando. Versículo 5. Los valles serán rellenados. Escucha ahora, esto es bien interesante. Dice: los valles serán rellenados y las montañas y las colinas allanadas. Las curvas serán enderezadas. ¿Cuántos andan chuecamente caminando? Tienen que regresar a la senda antigua, a caminar como Dios manda. ¿Qué dice? Las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados. Y entonces, cuando seamos honestos delante de Dios, cuando dejemos de andar haciendo tanta tranza, cuando dejemos de vivir una doble vida, aparentar algo que verdaderamente no somos, cuando de verdad nos interesemos por la gente, en lugar de estar metidos en ver cómo engrandezco mi reino, peleando con otra iglesia para ver quién es el que tiene más gente. Está más perdido que un marciano aquí en la tierra. Los lugares ásperos suavizados, y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. ¿Por qué es que la gente no mira? A pesar de que todos sabemos Navidad y ponemos luces y darnos cuenta que la luz del Evangelio no ha resplandecido en nuestra vida. ¿Será que las personas no miran la salvación de Dios el día de hoy porque nuestros valles no han sido rellenados? O sea, nuestros caminos, mi vida, mi conducta no ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo. Sigo viviendo lo mismo.
he sido regenerado, las colinas no han sido allanadas, mi vida no cambia. Versículo 7. Cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo, miren, escúcheme. Y ojalá y hay otros pastores que también escuchen este mensaje, aunque me manden a decir lo que quieran a través de YouTube. No me interesa. Reciba la palabra de Dios tal como es. Cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo, ¿qué les dijo? Bienvenidos a renacer, oh manada pequeña. No, les dijo ¿qué? Camada de víboras. Imagínense cómo entró el mensaje de Dios después de 400 años de silencio. Camada de víboras. ¿A cuánto les gusta? Es rara la gente y es esa gente rara, la gente que le gusta la víbora. Por lo general, ¿qué dice camada de víboras? ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Ahora queremos hablar, no. Ven y descubre el campeón que hay en ti. Ven y dile tu mejor vida hoy. Dios quiere hacerte millonario. Por favor, regresemos a las Escrituras. ¿Qué dice? Advirtió que huyeran. ¿Quién nos advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Así que no me vengas con cuentos porque te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado. Si tu conducta no cambia, tú no eres convertido, eres convencido de algo que te parece muy bonito, pero que no ha tenido ningún efecto en tu vida personal. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Yo voy para el cielo porque soy cuadrangular. Yo soy esto, yo soy lo otro. No somos nada. Si nuestra conducta no ha cambiado, no somos nada. ¿Qué dice? Estamos salvos porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada. Porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas. Mire qué tremendo. Dios puede hacer a un cristiano de una piedra, es lo que está diciendo literalmente. O sea, no te aferres a que, es que yo voy a la iglesia, es que yo no bebo, es que yo no qué, que no. ¿Ha sido transformada tu vida por el Evangelio, sí o no? Ahora mismo, agarra esta. Ahora mismo el hacha del juicio. Hoy no hable del juicio, hermano. Varón, por favor, ¿qué? Amárrese sus pantalones, sea hombre, y prediquemos la palabra tal como es. El mensaje se nos ha sido dado, no se nos ha sido dado para que le inventemos, para que le cambiemos, para que lo modifiquemos. No. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es. Todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Escuche, es que cuando venimos y nos encontramos con Jesús, nuestra vida cambia. Que no le digan, que no le cuenten. Yo no puedo seguir siendo el mismo. No puedo seguir viviendo de la misma forma que antes. Porque entonces lo que he recibido es la canción de Enrique Iglesias. Lo que he tenido es una experiencia religiosa, pero no un verdadero encuentro con Cristo Jesús. Versículo 10. Las multitudes preguntaron, ¿qué debemos hacer? El día de hoy la iglesia parece que dice, ¿qué me conviene mejor hacer? En lugar de hacer la pregunta, ¿qué debemos hacer? Juan contestó, escuche esto, ya termino. Juan contestó,
Si tienes dos camisas, por favor no vaya a mi casa y vaya a mi closet, porque no, yo no tengo dos camisas. Tengo muchísimo más. Escuche, si tienes dos camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. ¡Qué tremendo! ¿Qué es lo que está diciendo? Tiene que haber un cambio y me tiene que importar aquel que verdaderamente necesita. Alguien dijo, la iglesia sería un lugar excelente si no fuera por la gente. Pero eso es la iglesia, es la gente. Y hay que dar a aquel que vemos nosotros que verdaderamente necesita. Hay gente que no necesita, que lo único es, quiere más, pero no hay una necesidad. Hay gente que verdaderamente necesita comida y hay gente que nomás está acaparando más. Versículo 12. Hasta los corruptos cobradores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Es bueno que te hagas esa pregunta hoy en Navidad. Voltea al cielo, no le preguntes a tu cuate porque ese te va a decir tontera y media. Pero pregúntale al Señor, ¿qué debo hacer? Con la historia de este niño que nació el 25 de diciembre, según la historia, sabemos que no es así. Pero hazte la pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Qué voy a hacer con este mensaje? Versículo 13, él les contestó, no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. En otras palabras, sé justo en tu trato con los demás. ¿Somos justos o tenemos preferencias para ciertas personas? No recaude más impuestos de los que el gobierno requiere. ¿Por qué? Porque estos cobradores de impuestos cobraban más porque eso era lo que ellos embolsaban. Y así se habían hecho ricos. Y por eso los judíos los odiaban. Hemos llegado al punto nosotros donde ahora odiamos la iglesia porque hemos visto tanta corrupción en la iglesia. ¿Qué debemos hacer nosotros? Preguntaron algunos soldados. Juan les contestó, no extorsionen ni hagan falsas acusaciones. ¿Y qué? Y estén satisfechos con su salario. ¿Somos nosotros personas que estamos satisfechos? ¿O siempre como Raúl Velasco queremos más? Y aún hay más. Y hay más, y más, y más. Versículo 15. Todos esperaban que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. Juan contestó a sus preguntas diciendo, yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, que no se te olvide. El Señor es superior a nosotros. ¿De dónde de repente empezamos nosotros a decir y a declarar? ¿Qué te pasa? Él es superior a nosotros. ¿Qué dice? Él es superior a mí. Tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo. Algunos se ofenden cuando les decimos que somos esclavos del Señor. Ah, no, yo no soy esclavo de nadie. Y desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará. ¿Está listo? Con espíritu, perdón. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El Señor Jesús nos bautiza con el Espíritu Santo. Él es el único que puede. Yo no puedo darle a usted al Espíritu Santo porque yo no estoy en esa posición. Yo soy simplemente un esclavo. El que lo da es el Señor.
Pero lo interesante es que, ¿qué dice? Que Él nos va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Hay coritos, todo el mundo canta en la iglesia. El fuego cae, cae, el fuego cae, cae. Y no se dan cuenta que el fuego simboliza el juicio de Dios. Yo no quiero el juicio de Dios, yo quiero la gracia, la misericordia de Dios, no el juicio. ¿Qué es lo que está diciendo? El Señor nos va a dar ya sea o el Espíritu Santo o juicio. Porque tú decides. O recibes el mensaje de salvación o lo rechazas. Pero al rechazarlo, el hacha ya está puesta a la raíz. Porque ya no hay nada más que hacer. Si rechazas el mensaje del Evangelio, no hay ninguna otra forma de ser salvo. Eso de que todas las religiones nos llevan a Dios, eso es falso. Eso no es verdad. Jesús dijo, yo soy el camino. No soy uno de los caminos. Yo soy la verdad. No una de las verdades. Yo soy la vida. Él es el que da la vida eterna. No hay vida eterna en ningún otro más, sino en Cristo Jesús. Versículo 17, ya terminamos. Amárrese la tripita un ratito más. 17 nos dice, Él, Jesús, Él está listo para separar el trigo de la paja. Con su rastrillo. ¿Alguna vez ha visto cómo se separaba el trigo de la paja? Mire, la cizaña crecía entre el trigo, pero no se podía cortar porque entonces se cortaba el trigo. Pero se llegaba y se cortaba todo parejo. Ahora llegaba con un tenedor así grandote y lo meten entre el trigo y la paja y lo tiran al aire. Cuando lo tiran al aire, lo que sucede es lo siguiente. El viento viene, sopla y se lleva toda la paja. Y lo único que queda entonces es el trigo. Usted y yo necesitamos crecer entre la paja, pero no se desanime. No pierda su fe, porque la paja está alrededor suya. Me encanta. La paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. ¿Quiere decir qué? Infierno. No predique de eso, hermano, por favor. La Biblia habla de eso. Por lo tanto, yo tengo que hablar de eso. Versículo 18. Juan usó muchas advertencias similares al anunciar la buena noticia al pueblo. ¿Se da cuenta? Juan usó muchas advertencias similares al anunciar la buena noticia al pueblo. El día de hoy no queremos predicarle al pueblo solamente, tú puedes, tú eres un campeón, tú eres un exitazo, tú aquí, tú allá. ¿Y quién soy yo para declarar lo que tú eres? Cuando la Escritura dice que todos estamos fuera por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, hemos quedado descalificados. Entonces, mire, aquí va la cosa. Yo le predico de que usted tiene que arrepentirse, de que es un pecador, y me acusan de que soy un falso predicador. Pero el que le está diciendo a usted, vive tu mejor vida hoy, ese es un falso maestro que no está predicando la verdad, pero usted lo considera como lo mejor de lo mejor. ¡Wow! ¿Dónde estamos, por favor? Juan usó muchas advertencias similares al anunciar la buena noticia al pueblo. Y aquí termino ya. También Juan criticó. ¿Quién eres tú para juzgarme? Criticó. Juan criticó públicamente, no en secreto. Porque el día de hoy nos comemos a otros pastores en secreto, pero enfrente de ellos no les podemos decir nada. No tenemos los pantalones bien puestos para hacerlo.
¿Qué dice? También Juan criticó públicamente a Herodes Antipas, el gobernador de Galilea. O sea, este está criticando, ¿quién? A un hombre que está sentado en el poder. ¿Qué dice? Por haberse casado con Herodías, la esposa de su hermano, y por muchas otras injusticias que había cometido. Oh, el día de hoy nadie quiere. ¿Quién eres tú para criticar? Y hasta le agregamos mentiras falsas. ¿Quién eres tú para juzgar al ungido del Señor? Mentiroso, el ungido de Dios es Cristo. Tú eres un peón más, un esclavo más, igual que yo. Pero el día de hoy no queremos. Tanta corrupción que hay en el gobierno, tanta corrupción que hay en las escuelas, tanta corrupción que hay en los lugares de trabajo, tanta corrupción que hay en la iglesia. Y nadie quiere decir nada. Ay, sí, cómo no. Necesitamos regresar al verdadero evangelio. Aquí te va. Las buenas nuevas del evangelio es esta: en que Dios envió a su Hijo Jesucristo a nacer como un niño, como un bebé, para vivir una vida que agrada a Dios. Él nació para morir en una cruz. Porque no puede existir la cruz sin el nacimiento de Jesús. Como tampoco pudo haber Jesucristo ser resucitado entre la tumba si no lo hubiésemos crucificado. Es todo un paquete. ¿Qué importa que no fuera el 25 de diciembre? La realidad es de que Él quiere salvar a su pueblo. Pero para eso tenemos que reconocer nuestro pecado, arrepentirnos y tirarnos ante los pies de Cristo, clamando misericordia, misericordia, y que Él, si así bien lo desea, porque Él es soberano y Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere, que tenga misericordia de nosotros y nos haga nacer de nuevo. Este es mi deseo para cada uno que vaya a escuchar este mensaje. Y cuando lo escuche, compártalo con alguien más. O compártalo usted en sus propias palabras. Jesús es la respuesta a nuestros problemas el día de hoy. Mi oración, que encuentres salvación en Cristo Jesús en este mensaje de Navidad. Dios te bendiga.